Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Nos encontramos en el Colegio de Arquitectos de Misiones en la ciudad de Posadas. Hoy vamos a iniciar un nuevo viaje y los invito a todos que nos acompañen. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. En el programa anterior hemos visto nuestra llegada a la provincia de Santa Fe por el túnel subfluvial. Atravesamos la ciudad capital y nos dirigimos hacia el sur por la autopista de Santa Fe a Rosario. Recorrimos la historia de esta importante provincia argentina desde los pueblos originarios pasando por su periodo colonial. Luego nos referimos al segmento liberal entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El arquitecto Oscar Parker nos refirió a las características de la arquitectura de la ciudad de Rosario. ¿Nos podés aportar alguna referencia de la arquitectura de la provincia en cuanto al campo, a los pequeños poblados? Una arquitectura bastante primitiva, o sea, son más que todo las clásicas casas chorizo que hacían los inmigrantes, y bueno, la arquitectura del campo es muy básica realmente, pero... Claro, tendiendo al principio más bien claro, pragmático, que dejan totalmente de lado los estilos, sí, la ornamentación. Sí. Claro, de repente por ahí en algunos pueblos, algunas familias adineradas, antaño contrataban arquitectos italianos, entonces hay cosas claro, manifestaban cierto prestigio. Exactamente. Por ahí. Bueno. Siempre la arquitectura trasunta el poder adquisitivo y hace denotar el poder que tiene el propietario respecto a los demás. O sea, la arquitectura de repente no deja de ser un bien de uso y un bien de cambio y empieza a ser un símbolo de poder, claro, un símbolo de estatus. El arquitecto Rubén Chiapero efectuó una exposición de la arquitectura santafesina en general. En 1573 se funda en lo que hoy es el paraje que se le denomina Santa Fe la Vieja o Callastá. Claro. 80 años después se traslada al sitio actual y de esta etapa Santa Fe es una de las pocas ciudades que quedan sus restos, digamos, de traza con las bases de los edificios. Claro, que sigue las leyes de India, digamos. Exacto. Esas normas que se simplifican con el modo de operación que tenían para trazar, que era cordel y escuadra. Vamos a retomar la entrevista con este profesional para que nos cuente de qué manera se ha procedido a colonizar la zona oeste de la provincia de Santa Fe. Después del río viene el ferrocarril, los puertos, se presenta una impronta arquitectónica que es realmente sustantiva para Santa Fe, ¿no? Sí, el proceso de la colonización, tal como lo pensó Aarón Castellanos, era introducir el ferrocarril y, junto con el ferrocarril, introducir habitantes de Europa para que puedan cultivar las tierras que se le iban a adjudicar al ferrocarril. El proyecto salió al revés, o sea, el primero establece las colonias y después empiezan a construirse los ferrocarriles. Llega el gobierno de Rosas a Buenos Aires, que empieza a ser bastante hegemónico para su criterio. Él era un seguidor de las ideas de Rivadavia, ¿sabes? Como ahí se decía, colisiona con Rosas. Colisiona y se va a Europa. Y hay un departamento en la provincia de Santa Fe que lleva su nombre. Claro, es el que tiene las colonias, claro. Las colonias está Esperanza y Castellano está Rafaela.
son los dos departamentos. Que es muy interesante porque todas esas colonias por las que pasó el ferrocarril, como el caso de Rafaela, se convirtió en una gran ciudad. Claro. Y en pueblos que no pasó el ferrocarril, como Susana, por ejemplo, que está cerca de Rafaela, quedó muy pequeñito. La localidad de Esperanza es poblada al amparo de la promoción de la inmigración establecida por la Constitución Nacional, lugar donde los colonos europeos comenzaron a establecerse en la llanura santafesina hasta convertirla en la Pampa Grande. En 1861, Esperanza se convirtió en la tercera ciudad del interior de la provincia y por eso cuenta con el tercer consejo municipal creado luego de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Es llamativa la producción de los edificios públicos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tal el caso de la Municipalidad de Esperanza, que se construyen prácticamente en medio del campo. Por otra parte, se destaca la acción del alemán Guillermo Lehmann, empresario y periodista, que establecido en Esperanza en la segunda mitad del siglo XIX, se dedicó a la colonización de la zona oeste de la provincia, fundando 16 localidades, entre ellas Rafaela, Pilar, Humberto Primo, Aurelia, Susana, María Juana y otras. Las localidades por las que pasó el ferrocarril, como por ejemplo Rafaela, se convirtieron en prósperas ciudades. En tanto, los pueblos que no fueron beneficiados por este importante transporte no llegaron a desarrollarse. Sin embargo, todos estos poblados contaron con un importante y visionario trazado urbano, inspirado en el urbanismo neoclásico. El núcleo lo constituye una importante plaza de 4 manzanas, de las que parten 4 avenidas hacia distintas orientaciones, dentro de una disposición en damero a ultranza. Es sorprendente el orden y la acertada escala urbana de estas localidades. A partir de esa idea de que van a venir los europeos, que primero llegan a Esperanza en 1856, y a partir de eso se van trasladando distintas oleadas a las colonias que mientras estableció Lehmann, uno ve que las calles son aproximadamente 20 metros de ancho. Claro, Lehmann fue el fundador, Guillermo Lehmann, que vivía en Esperanza, claro, y a partir de ahí empieza a fundar 16 colonias, creo que claro, funda. Son 14 colonias que él gestiona. Y la primera colonia que en terrenos propios de él que establece es la colonia Pilar, que está al oeste de Esperanza. Y Lehmann llegó a Buenos Aires, era muy emprendedor, bastante importante en cuanto al manejo de los negocios, y vio en la colonización un negocio muy importante y crea su propia compañía de colonización. Entonces él gestiona primero en tierras propias y después en tierra de terceros las distintas colonias que se fueron estableciendo en el oeste. La última colonia que se estableció fue en 1881, que es Rafaela. Claro. Eso que se la considera como ciudad joven. Y hacia el sur, bueno, toda la colonización que viene desde el puerto de Rosario impacta también en cuanto a su arquitectura. O sea, si bien Rosario tiene una impronta muy del siglo XIX, siglo XX, por no tener demasiado desarrollo en el periodo hispano, pero sí tiene sus raíces en ese periodo. Pues se genera a partir de una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y a pulpería, a donde iban a aprovisionarse los habitantes de la zona. Pero la primera colonia agrícola del país es San Pedro, que está en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que San Pedro tuvo muy poca duración en referencia a Esperanza. Esperanza, desde que se inició, siguió consolidándose, y llegó un momento en que el paisaje urbano de Esperanza es llamativo, porque uno ve la ciudad con una escala doméstica, en donde aparece la municipalidad como un gran palacio. Un gran palacio. Que fue implantado en el medio del campo, eso. Claro. Bueno, ahí aparecen las famosas plazas de 4 manzanas, que siempre nos ha llamado mucho la atención porque esas plazas están enormes. Y
Pero lo interesante es que a medida que empezó a producir el campo y generó excedentes, esos excedentes se volcaron a una industrialización. Por ejemplo, destilerías, entonces para producir alcoholes, la curtiembre. Y cuando uno mira el paisaje urbano de fines del siglo XIX a principios del XX, ve esa escala doméstica donde sobresale la municipalidad y las torres de las chimeneas. Claro. Es casi como la reproducción pampeana de la revolución industrial. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. En tanto, el norte de la provincia de Santa Fe, a mediados del siglo XIX, era una tierra indómita, moteada de humedales y bosques de quebracho colorado, todavía parcialmente habitada por algunos pueblos originarios que pronto serían desplazados o eliminados por las campañas militares. Se registraban algunas colonias agrícolas y chacras dispersas. Rubén, la provincia de Santa Fe registra una historia muy larga y muy interesante en cuanto a arquitectura, toda la parte histórica en distintos periodos. Santa Fe tiene una historia de varios siglos, con la particularidad de que el asentamiento español fue siempre en la ribera del río Paraná. Hacia el interior, recién en el siglo XIX, con la colonización agraria, se comenzaron a poblar las tierras que estaban todavía bajo el dominio aborigen. También hay una parte importante de la historia de Santa Fe, que es la ocupación del norte de las tierras por la forestal, y de esa época quedan algunos poblados con los vestigios de las fábricas, las forestales y demás, que poco ha quedado en realidad. Que eso es Villa Guillermina. Creo que Santa Ana, sí, son esos pueblos que están... el problema que tienen los pueblos forestales es que cuando se van los ingleses desarman todo y se llevan todo. Entonces como que no dejaron las fábricas, nada. No dejaron testimonios fuertes arquitectónicos. Sí quedan en pie los galpones más, pero ya todo lo que era desarmable y transportable se los llevaron. En 1872, el gobierno provincial contrató un empréstito con una firma londinense. En una confusa maniobra, al no pagarse este préstamo, se decidió otorgar a la compañía inglesa conocida como la Forestal la explotación de los extensos montes de quebracho para aprovechar la buena madera y el tanino. De esta manera, la mayor reserva del tanino del mundo se transfirió a manos inglesas y también alemanas y francesas. Nadie cuestionó la fraudulenta venta, porque el Estado alentaba la erradicación de colonos blancos en el norte de la provincia de Santa Fe, sobre todo anglosajones. La Forestal fundó numerosos pueblos, tendió 400 kilómetros de rieles y llegó a tener 20.000 empleados, entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Los europeos impusieron en el indómito paisaje del Chaco santafesino la arquitectura derivada de la tradición funcionalista inglesa. Las construcciones
presentaban en su estilo elementos de la revolución industrial, los mismos que fueron adoptados para instalaciones portuarias y ferroviarias, mayormente ladrillo visto y estructuras metálicas. Todos los materiales provenían directamente del viejo continente. Los pueblos se caracterizaban por tener anchas calles y casas bajas para los empleados, atildadas residencias de estilo inglés destinadas a los directivos y los empleados casados, viviendas para alojar a los solteros y toscos ranchos para operarios y peones. Además, club deportivo y cancha de golf. Contaban con almacén de ramos generales, policía, puerto y planta procesadora de tanino. Disponían de luz eléctrica, agua corriente, red cloacal y médico gratis. En lo profundo del Monte Cerrado, en tanto, los obrajeros y sus familias vivían en taperas o en enramadas en un claro. Así, los llamados pueblos forestales brotaban raudos en zonas vírgenes, concebidos como asentamientos transitorios sujetos al agotamiento del quebracho, que según los expertos podría haber sido explotado de una manera más eficiente y racional. De aquellos tiempos queda el recuerdo de las luchas obreras que después de hitos como la Gran Huelga de 1919 fueron aplastadas por el lockout patronal y la Gendarmería Volante, una rama del ejército financiada por la empresa, que tras un enfrentamiento armado con un grupo de trabajadores persiguió y mató a unos 600 huelguistas en la espesura del monte en 1921. A pesar de haber hecho una fortuna incalculable, fue muy poco lo que la empresa abonó en concepto de impuestos al Estado Nacional. Hoy, las ruinas que resisten de estos pueblos forestales son fáciles de detectar desde la ruta. Casi siempre los delata una alta chimenea de ladrillos que domina el horizonte. Se pueden encontrar estos testimonios arquitectónicos en las localidades de La Gallareta, la Estancia Victoriana Las Gamas, Tartagal, Villa Guillermina, Villa Ocampo y Villa Ana. Albergan restos de fábricas, fusileras y maquinarias herrumbradas. Dicen algunos que también leyendas de aparecidos y memorias del extinto quebrachal. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por ver primera? Desde 2014, el Centro de Estudios de Arqueología Histórica de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario lleva adelante el proyecto La Forestal y sus pueblos, que se enmarca dentro de la denominada arqueología histórica. Su objetivo general es identificar, difundir y preservar el patrimonio arqueológico y las memorias de los pueblos forestales, como así también optimizar los recursos que ese pasado pueda brindar en el presente y proyectarse al futuro. El arroyo Los Amores fue testigo de un adiós. El arroyo Los Amores fue testigo de un adiós. En las primeras décadas del siglo XX se registra un notable crecimiento poblacional en distintas ciudades de la provincia, sobre todo en la capital y en Rosario. La consiguiente expansión de la mancha urbana se produce de un modo relativamente fragmentario y disperso. A partir de la década de 1930, la Argentina asiste a una primera modernización en las formas arquitectónicas, que muestran una particular densidad y carga de significación en diversos aspectos. Esta corriente se refleja en la provincia de Santa Fe,
donde la arquitectura moderna se va insertando en los diferentes paisajes urbanos, en un periodo de 20 años entre 1935 y 1955. La obra pública moderna presenta una particular significación. En este contexto se destacan los edificios de correos y telecomunicaciones y los nuevos edificios escolares. Una obra muy importante de Santa Fe es el Correo. Sí, el Correo Nacional es un desarrollo hecho por oficinas del Estado, o sea, por arquitectos que trabajaban en el Estado, y sigue las líneas del movimiento moderno, digamos, más cercano a Le Corbusier. O sea, el gran basamento, la placa, pero realmente es un edificio excelente donde se conjugan lenguajes netamente corbusieranos con algunas otras improntas, como por ejemplo los mosaístas, que aparecen con las venecitas, aunque no son mosaicos, pero aparecen esas ideas en los brisolets y demás, o sea que es un edificio muy valioso. Llama mucho la atención aparte. Sí, y además era dentro del perfil del centro de Santa Fe también, sobresalía el Correo, hasta la década del 60, el Correo, la municipalidad, y un viejo hotel que también se construyó en la década del 10 más o menos, el Ritz, que estaba un poco más al norte, y bueno, ese fue un hotel de 8 plantas aproximadamente. Claro. Pero realmente una ciudad baja en cuanto a su edificación, pero los puntos de altura realmente son muy importantes. Por otra parte, el lenguaje moderno irrumpe en el ámbito de la vivienda. Se realizan nuevos barrios y se proyectan varios edificios de departamentos y viviendas individuales. De esta manera, en contraposición a las construcciones tradicionales y otras con ornamentación decimonónica, van apareciendo líneas rectas, volúmenes netos y soluciones racionales, que privilegian la función sobre la forma. Son notorias las transformaciones del perfil urbano a través de estas nuevas formas arquitectónicas que se producen hasta los años 70. A mediados de la década comienzan a aparecer en los ámbitos urbanos edificios de estilo posmoderno. Estos presentan por lo general una composición simétrica e incorporan elementos históricos. A partir de la instauración de la democracia en 1983, se realiza un plan para rescatar la costa del río Paraná, sobre todo en la ciudad de Rosario. Se revitalizan diversos espacios públicos y se refuncionalizan los edificios de ferrocarril, depósitos y usos agroindustriales. Con esta intervención se recupera el paisaje del río y se garantiza la conexión de la ciudad con el marco natural primigenio. Resulta muy positivo el rescate de estas viejas estructuras que pasan a tener nuevas funciones, como museos, centros comerciales, centros culturales y otros, acordes a la vida actual. En los últimos años se ha producido una significativa expansión de la construcción en ciertos sectores y la aparición de diversas torres próximas a la costa del río Paraná. ¿Cómo verías el panorama de la arquitectura actual en Santa Fe? Hubo muchos cambios, digamos. Sí, hay muchos cambios, hay la posibilidad de, en este momento, Santa Fe también la ciudad sumó arquitectura de autor, el Estado provincial lo contrató Mario Corea, que diseñó varios hospitales en toda la provincia, pero en Santa Fe principalmente el nuevo Hospital Iturraspe, más lo que se le llama el CEMAFE, que sería un centro médico de asistencia inmediata y que está proponiendo, digamos, una mirada a la arquitectura moderna con las nuevas tendencias, ¿no? A nivel general se nota también la obra individual, o sea, la obra más pequeña. Quizás el edificio en altura no llegue a tener unos diseños que sean demasiado vanguardistas, pero en la obra unifamiliar o de pocas unidades sí se nota en las nuevas generaciones de los arquitectos, ¿no? O
sea, cómo la arquitectura ha comenzado a trabajar con los nuevos paradigmas, pero a su vez amalgamándose de tal forma de que uno no se encuentra con que, bueno, apareció algo totalmente extraño, sino algo que se va conjugando con esa trama de ciudad hispana, que después se transformó en ciudad liberal, después de liberal se pasó a cierto rasgo moderno y ahora cierto rasgo posmoderno, y bueno, y así continuamos con la trayectoria. Como hemos podido comprobar, la provincia de Santa Fe registra un importante y variado patrimonio arquitectónico de distintas épocas. La ciudad desde el periodo colonial, Rosario y otras ciudades desde una época más moderna. Además, existe un factor importantísimo vinculado al paisaje, al río, la pampa húmeda, la expansión ferroviaria y portuaria que se ha producido en la provincia. También la parte rural de las estancias y colonias. El patrimonio industrial es sustantivo en la arquitectura de Santa Fe, ya que tiene que ver con las estructuras portuarias y ferroviarias. Finalmente llegamos a Rosario. Estamos entrando por la calle Córdoba, varias cuadras más allá se convierte en el centro, en la peatonal y termina en el Monumento a la Bandera y en el río. Esta es la vía estructurante de la ciudad, está muy iluminada por suerte, muy linda. En esta travesía vimos algo de Misiones, el paisaje de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, parte de Santa Fe y ahora de esta gran ciudad del sur santafesino. Nos encontramos al frente del Monumento a la Bandera, que estaremos recorriendo y les mostraremos todo esto que es sumamente interesante en el próximo programa. Los esperamos, no se lo pierdan. Cerca, Rosario.